Ok, pues bienvenidos una vez más a mi canal Matemáticas con Turbo. En el caso del video de hoy vamos a hablar sobre métodos de integración y hay varios métodos de integración. Uno de ellos pues es el que se llama integración por partes. Integración por partes, en mi opinión, es un tema muy complicado en términos de calcular integrales, pero en este caso, en este video, vamos a ver 5 ejemplos muy sencillos y demostrativos. Estos 5 ejemplos te van a ayudar a resolver algunos otros ejercicios de integración por partes que son un poquito más complicados. Comenzamos. Bien, en el ejemplo número 1 tenemos la integral de x e a la x de x. Bueno, de este lado voy a apuntar la fórmula. Dice la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Bien, esta es la fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos poder identificar en la fórmula? Pues necesitamos identificar quién es la función u y quién es la función que su derivada sería la derivada de v. Entonces, comparando la fórmula con nuestro ejercicio, vamos a tomar a u como la x y a db como lo que resta. Si esta la estamos agarrando como x, pues todo lo que resta sería e a la x de x. En este caso es lo que alcanzamos a identificar de la fórmula, la u y la db. Para este caso, en la fórmula necesitamos v. La u sí la tenemos, la v todavía no, la vamos a calcular de aquí mismo. Y luego la v y la derivada de u, pero la derivada de u tampoco todavía no la tenemos, pero la vamos a calcular de aquí mismo. Si u es igual a x, pues entonces la derivada de u es igual a 1 de x con respecto a x. Y bien, para encontrar v, aquí tenemos que la derivada de v es e a la x de x. Entonces, para encontrar v, pues necesitamos integrar aquí e integrar aquí, puesto que esta integral y este diferencial se anulan y quedaría la v. Entonces, v encontraríamos como la integral de e a la x de x. Para esta, la fórmula sería la integral de e a la u de u es igual a e a la u más una constante. La constante en este caso no la vamos a utilizar, pero si nosotros comparamos la fórmula con el ejercicio, nos daríamos cuenta que la u es la x y que la du es de x, por lo tanto aquí el diferencial está completo y ya nada más integraríamos, quedaría e a la u, o sea, e a la x. Ya teniendo bien identificados los que necesitamos para la fórmula, pues ahora sí vamos a usar lo que dice la fórmula. Dice u por b. U por b quedaría x por e a la x. X por e a la x. Y luego dice menos la integral de b, que viene siendo e a la x, por la derivada de u. Y la derivada de u es dx. Entonces quedaría dx. En este momento ya la fórmula de integración por partes ya terminamos de usarla. Pero si ustedes se fijan, esta fórmula nos generó otra integral aquí que todavía nos indica que todavía no hemos terminado de resolver el ejercicio. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Los que ya están integrados o que ya no tienen integral, pues bajan igualitos, x e a la x. Menos, ¿y quién sería la integral de e a la x de x? Recuerden que esta integral aquí la resolvimos. La integral de e a la x de x es e a la x. Es como si la volviéramos a integrar, pero bueno, ya la habíamos hecho de este lado. Por lo tanto, la integral de e a la x de x es e a la x. Y como ya terminamos de integrar, pues le agregamos más una constante. Y pues este sería el primer ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo.
Bien, pasamos al ejemplo número 2. Dice la integral de x cuadrada coseno de x de x. Si comparamos lo que vamos a integrar con la fórmula, pues nos daríamos cuenta que u sería x cuadrada y que db sería coseno de x de x. Bien, bueno, pues de aquí necesitamos encontrar du y necesitamos encontrar v. Por lo tanto, de aquí, ¿quién sería la derivada de u? Bueno, la derivada de x cuadrada, el 2 baja a multiplicar, quedaría 2x de x. Y aquí para encontrar la v, pues la v sería la integral del coseno de x de x. Bien, para encontrar esta integral, pues primero tendríamos que buscar la fórmula que dijera la integral del coseno de u es igual a el menos seno nada más, seno de u más una constante. Por lo tanto, en este caso la u sería la x, por lo tanto la derivada de u sería de x. Quiere decir que este diferencial está completo. Por lo tanto, nuestra v sería seno de x. Bien, ya teniendo identificado quién es u, quién es du y quién es v, pues entonces utilizamos la fórmula. Dice u por b quedaría x cuadrada seno de x y luego dice menos la integral de b, pero b viene siendo seno de x y luego por último dice por la derivada de u, pero la derivada de u es 2x de x. Fíjense bien, este 2x de x lo vamos a acomodar aquí. Pero de una vez el 2, que es una constante, lo voy a escribir aquí en la parte de afuera. La x la voy a escribir aquí al inicio y luego ya el dx. Bien, en este momento ya terminamos de usar la fórmula de la integración por partes. Pero como lo dije en el ejemplo anterior, aquí hay otra integral que surgió aparte de la misma fórmula de integración por partes. Bien, para resolver esta integral, como aquí hay una x y una función trigonométrica, nos damos cuenta que esta integral que tenemos aquí es otra vez de integración por partes. Entonces necesitamos identificar que u sea x y que db sería seno de x de x. Por lo tanto, si u es igual a x, pues la derivada de u sería dx. Si db es igual a seno de x, pues entonces b sería la integral del seno de x de x. Y bueno, ahora para esta tendríamos que buscar una fórmula que dijera la integral del seno de u es igual al menos coseno de u más c. Bien, pues en este caso u sería la x, por lo tanto la derivada de u es de x, quiere decir que el diferencial está completo. Por lo tanto, nuestra v sería el menos coseno de x. Ya teniendo identificados cada uno de estos, volvemos a usar la fórmula. Voy a ir acá de este lado, no hay que perder parte del resultado que ya llevamos, por lo tanto quedaría, esto es igual a x cuadrada seno de x menos 2 que multiplica, fíjense muy bien que este menos 2 está multiplicando a toda esta integral. Por lo tanto, este menos 2 tiene que multiplicar a todo el resultado que genere esta integral o a todas las operaciones que genere esta integral. Por lo tanto, sería corchete de u por b x que multiplica a menos coseno de x, entonces quedaría menos x coseno de x. De la fórmula llevamos un menos la integral de b, que viene siendo esta parte, pero este menos de una vez lo voy a echar hacia afuera, menos por menos cambiaría a más, escribiría coseno de x.
y luego aparte por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Pues es dx. Cerramos el corchete. Bien, voy a multiplicar este menos 2 por esta parte y aparte en la integral y al mismo tiempo la voy a resolver. Por lo tanto, aquí quedaría x cuadrada, seno de x, menos por menos daría más, 2 por x coseno de x quedaría 2x coseno de x, menos por más, menos, y quedaría el 2. Y ahora sí, ¿quién es la integral del coseno de x? Esa integral aquí la resolvimos. La integral del coseno de x fue seno de x. Entonces quedaría menos 2 seno de x más una constante. Y ahora sí, este sería el resultado del ejemplo número 2. Bien, seguimos con el ejemplo número 2 todavía, porque quiero hacer una pequeña anexo a información, una pequeña información que voy a dar de más. ¿Qué pasaría? Yo ahorita muy cómodamente estoy diciendo que u es igual a x cuadrada y que db es coseno de x. Pero, pues, ¿qué me está a mí diciendo que eso es lo que así es de la manera de la que los tengo que tomar? Bien. ¿Qué pasaría si los tomara yo al revés? Si yo dijera que u sería coseno de x y que db sería x cuadrada de x. Bien, ya tomándolos, ahora los estoy tomando al revés de como los tomé ahora que lo resolví. Entonces, de aquí, ¿quién sería la derivada de u? ¿Quién es la derivada del coseno de x? Sería el menos seno de x de x. Bien, si db es igual a x cuadrada de x, ¿quién sería v? Bueno, pues tendría que integrar x cuadrada de x. ¿Quién sería la integral de x cuadrada de x? Ah, pues sería x cúbica sobre 3. Bien, ya teniéndolos identificados, ahora sí lo que dice la fórmula, u por b. U por b. A la hora de multiplicar estos me conviene acomodar primero este. Quedaría x cúbica sobre 3 coseno de x menos la integral de b por du x cúbica sobre 3 por du, que es menos, lo voy a poner así, menos seno de x de x. Si yo quisiera acomodar este menos por este menos, daría más. Y este 3 que está como denominador, que es un tercio como una constante, lo voy a escribir en la parte de afuera de la integral. Quedaría x cúbica sobre 3 coseno de x más, menos por menos más, y el 3 dijimos que daría un tercio, la integral de x cúbica seno de x de x. Fíjense bien lo que pasó cuando yo los tomé cambiados a la manera anterior de cómo la resolví. Esta integral que surgió a partir de la fórmula, esta integral es más complicada que el mismo ejercicio que ya estábamos resolviendo. Esta tiene x cúbica y una función trigonométrica. Y esta tiene x cuadrada y la función trigonométrica. Entonces, como esta integral surgió más complicada que la de acá, pues quiere decir que esta forma de cómo lo tomamos está mal. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Y también les recomiendo que, de acuerdo a lo que les acabo de decir, posiblemente es una opinión o es una forma de escoger, digamos que u es igual a x y que db es igual a seno de 3x de x. Siempre vamos a tratar de escoger a la u como una función que a la hora de ir haciendo derivadas sucesivas, esa función se vaya degradando, se vaya haciendo más sencilla y vaya tendiendo a ser 0. Y a db agarrarla como una función que mientras tratáramos de irla derivando o tratáramos de irla integrando,
su función no se va a eliminar. Por ejemplo, la derivada de un seno es un coseno, la derivada de un coseno es un seno, y entre ellas, si vamos derivando, pues van alternando entre seno y coseno, seno y coseno. Por lo tanto, nunca se eliminarían. Si en dB también tuviéramos una exponencial de Euler, e a la x o e a la 13x, e a la 5x, pues su derivada seguiría siendo e a la x, volvemos a derivar e a la x y en ningún momento se va a eliminar. Entonces, aquellas que su derivada no se elimine, es aconsejable que las tomen como dB. Bien, si u es igual a x, entonces la derivada de u sería 1 de x. Si db es igual a seno de 3x de x, entonces b sería la integral de seno de 3x de x. Bien, para resolver esta integral necesitamos la fórmula que dice la integral del seno de u es igual al menos coseno de u más c. Por lo tanto, si nosotros comparamos nuestra fórmula con este ejercicio, esta parte del ejercicio, nos daríamos cuenta que la u sería 3x y de aquí la derivada de u sería 3 de x. Este 3 de x debería de estar aquí. ¿Qué significa? Que aquí le falta un 3. Por lo tanto, necesitamos completar ese diferencial. Escribimos 1/3 en la parte de afuera y acomodamos el 3 en la parte de adentro. Por lo tanto, como ahora sí ya está completo el diferencial, pues entonces respetamos el 1/3 que aquí tenemos y ahora sí lo que dice la fórmula. Bueno, este menos lo voy a acomodar aquí al inicio y quedaría el 1/3. A ver, déjenme lo vuelvo a acomodar. Menos 1/3 y luego ahora sí coseno de u, pero u es 3x. Bien, ahora sí ya tenemos identificado cada una de las cosas. Ahora sí usamos la fórmula. Dice u por b. U por b. Tendríamos que multiplicar estos dos, pero ya acomodando vamos a acomodar primero el signo, después los números o las constantes, enseguida las variables o las funciones. X coseno de 3x. Y luego dice menos la integral de b. ¿Quién es b? B sería menos 1/3 coseno de 3x. Este menos 1/3 lo echamos para afuera y menos por menos daría más 1/3 coseno de 3x y luego dice la derivada de u, pero la derivada de u pues ya nada más es de x. Bien, otra vez aquí ya terminamos de usar la fórmula, pero recuerden que esta fórmula nos genera otra integral de este lado. Por lo tanto, los que ya están integrados o los que ya no tienen operador integral, pues bajan igualitos, menos 1/3 x coseno de 3x, y aquí quedaría más 1/3. ¿Y quién sería la integral del coseno de 3x de x? Bueno, pues para esa otra vez necesito apuntar aquí la fórmula. La fórmula dice la integral del coseno de u es igual al seno de u más c. Hay que recordar que estas integrales son integrales que ya tuvieron que haberse visto anteriormente a este tema. ¿Qué significa? Que estas integrales ya son integrales directas, no son del mismo integración por partes. Son integrales que ya se tuvieron que haber resuelto algunos ejemplos antes de llegar a este tema. Bien, para esta otra integral, u sería 3x y de aquí la derivada de u sería 3 de x. Por lo tanto, aquí le falta otro 3, no está completo el diferencial. Entonces aquí le voy a poner un poquito amontonadito, 1/3
y aquí el 3. Por lo tanto, aquí quedaría por el 1/3 que le acabamos de acomodar. Y como ya está completo el diferencial, pues entonces ya nada más utilizamos la fórmula. Dice seno de u, que viene siendo 3x más una constante. Por último, ya nada más nos faltaría multiplicar esto, quedaría menos 1/3 de x coseno de 3x más 1 por 1 se pone arriba 1, 3 por 3, los de abajo con los de abajo, el resultado se pone abajo, seno de 3x más una constante. Y bien, este sería el resultado del ejemplo número 3. Bien, vamos ahora con el ejemplo número 4. El número 4 dice la integral de x e a la 3x de x igual. Bien, una vez más, como dijimos, nos conviene agarrar como u igual a la x y todo lo que resta sería db, e a la 3x de x. Bien, si nosotros tenemos que u es igual a x, pues la derivada de u sería 1 de x. Y si db es igual a e a la 3x de x, entonces b sería la integral de e a la 3x de x. Para resolver esta integral, pues aquí voy a escribir la fórmula. La fórmula dice la integral de e a la u de u es igual a e a la u más una constante. Bien, de acuerdo a esta fórmula nos daríamos cuenta que la potencia de e es la u. Entonces, u sería la potencia, que es 3x. Pero de aquí, ¿quién sería la derivada de u? La derivada de 3x es 3 de x. Por lo tanto, en esta parte de aquí le falta este 3 para que esté completo el diferencial y para que podamos usar la fórmula. Por lo tanto, escribimos 1/3 y acomodamos el 3. Como ya está completo, entonces usamos la fórmula. V es igual a 1/3 de e a la u. ¿Quién es u? Pues sería e a la 3x. Bien, ya teniendo identificados los valores, utilizamos la fórmula. La fórmula dice u por b. U por b, este por este. Acomodamos primero los números, enseguida las variables, junto con funciones. 1/3 de x e a la 3x. Y luego dice la fórmula menos la integral de b. ¿Quién es b? 1/3 de e a la 3x. Este 1/3 de una vez lo echamos hacia afuera de la integral por ser una constante, e a la 3x. ¿Y quién es la derivada de u? La derivada de u es dx. Escribimos dx. En este momento ya terminamos de usar la fórmula de integración por partes, pero aquí tenemos otra integral que no hemos resuelto. Por lo tanto, quedaría igual a 1/3 de x e a la 3x menos 1/3. Y ahora tenemos otra vez esta integral que es igualita a la que teníamos acá, que le va a faltar aquí un 3, por lo tanto es necesario completarla con 1/3, voy a ponerlo acá de este lado, 1/3 y el 3 para que esté completo el diferencial. Por lo tanto aquí 1/3 por 1/3 daría 1/9 y como ya está completo el diferencial, pues entonces el resultado quedaría e a la 3x más una constante. Y aquí estaría el resultado del ejemplo número 4. Bien, vamos pues por el último ejemplo de este video, la integral de x cuadrada, logaritmo natural de x. Y bien, este parecería que yo les estaría indicando que u fuera x cuadrada y que db fuera logaritmo natural de x. Pues ahora en este caso, fíjense bien lo que va a pasar porque los vamos a tomar al revés. Y este ejemplo que yo estoy mostrando aquí,
cuando ustedes tengan un logaritmo natural de x, y aquí puede ver x a la quinta, x a la sexta, por tratar de complicar más el ejercicio, pero este les puede servir para resolver cuando aquí esté una potencia más grande. Entonces ahora vamos a elegir a u como logaritmo natural de x y a db como x cuadrada de x. Entonces, ¿quién sería la derivada de u? ¿Quién es la derivada del logaritmo natural de u? Pues esta sería 1 sobre x por la derivada de x. Y de acá, ¿quién sería v? Bueno, pues v sería la integral de x cuadrada de x. En este caso, esta integral también es una integral que ustedes ya tendrían que haber visto anteriormente. Y la integral de x cuadrada pues sería x cúbica sobre 3. Ya teniendo identificados los valores que vamos a usar para integración por partes, pues entonces diría u por b. U por b, vamos a multiplicar estos dos, voy a poner este primero, que daría x cúbica sobre 3, logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. ¿Quién es b? Pues sería x cúbica sobre 3 por du. ¿Quién es du? Du sería 1 sobre x dx. Bueno, si ustedes se fijan, esta parte que ya no tiene integrales, pues baja igualita. X cúbica sobre 3, logaritmo natural de x. Menos este 3, que siendo una constante y está en el denominador, pues pasa fuera de la integral como un tercio. La integral, y si aquí de estas x cúbicas eliminamos una con una de las de abajo, pues quedaría x cuadrada de x. Y bien, ya nada más nos quedaría resolver esta integral. Quedaría x cúbica sobre 3, logaritmo natural de x, menos un tercio. ¿Y quién sería la integral de x cuadrada? Pues sería x cúbica sobre 3 más una constante. Y ya este sería el resultado. Habría que simplificar estas dos. Quedaría x cúbica sobre 3, logaritmo natural de x, menos 1 por x cúbica, pues x cúbica, y 3 por 3, 9, más una constante. Bien, hemos llegado al resultado del último ejemplo, del número 5. Espero haya quedado claro lo que es integración por partes. Y vamos a ir viendo, posiblemente vamos a generar un segundo video de integración por partes, donde veamos algunos ejemplos un poquito más complicados. Me gustaría mandarle un beso a mi princesita, y vamos a seguir ahí mandando saludos a mis alumnos y pues a las personas que están viendo estos videos. No olviden suscribirse en mi canal, y pues ahí vayan recomendando y vayan pasando la liga para que vean estos videos y podamos ayudar a más y a más alumnos que están batallando con las integrales. Nos vemos hasta pronto.